Como se dio el partido y haber empatado al final, punto que valoramos, pero lógicamente que queríamos ganar. Estoy feliz por ver a mi equipo que juega como quiero que juegue, los jugadores se matan dentro de la cancha. Bueno, el invicto es consecuencia de cómo vayamos jugando, ¿no? Nos quedan 2 partidos más en casa y ojalá podamos terminar el torneo ganándolos. Y al final ahí, con la decisión del árbitro, que siempre la respetamos, a veces te da, a veces te quita. Es importante, lógicamente, hacerse fuerte de local y se siente que la gente está volcada con el equipo y el equipo también le transmite a la gente entusiasmo, ¿no? Mucha gente nos daba por muertos. Pero hoy seguimos ahí, somos ese equipo. Trabajador, humilde. Es un equipo valiente que va y de tanto ir al final llegan los resultados que queremos. Si veíamos el calendario y decíamos que íbamos a venir contra el superlíder a hacer un partido aquí que te tenías que poner 3-0, 3-1, a lo mejor no lo creía. También Tala en un momento nos sostuvo en el partido atajando el posible 3-1. Bueno, no es casualidad que sea tu arquero titular y que sea el arquero titular de México. Directa y compite con esos 5. Hoy algunos de esos 5 se han caído. Hoy Pumas está haciendo lo de Chivas, ¿no? Ya le ganó a Tigres, ya le ganó al América y ya le empató 7 puntos de 9 contra 3 rivales de jerarquía. Le compite al tú por tú. Es cierto que es mejor Chivas, pero se defiende bien, contiene al rival y genera opciones de gol. Tiene un portero que te da puntos. Keylor Navas es un portero que te da puntos. Hace una tajada que yo hacía rato que no veía. Sobre todo, olvídate, por la potencia del disparo de Efraín, el meter la mano te la vence. Y el cuate mete la mano y la pelota sale para un costado. Es extraordinario lo que hace. Me gustó mucho el partido, la intensidad. Para mí tampoco es penal, esa es la realidad, pero es una jugada polémica que igual y la marcaron. Me encanta ver a los Pumas peleando y esta es la gran oportunidad que tienen por lo que decía Roberto, ¿no? La liguilla ya sabemos lo que va a pasar, muchos equipos van a prescindir de jugadores y este equipo no necesariamente, y ahí tiene que aprovechar la oportunidad. Buen partido de Pumas que le ha competido como equipo grande que todavía lo es. Sí, yo por ejemplo, Hugo, confirmo el buen trabajo que está haciendo Gabriel Milito, porque no fue un gran arranque de partido, pero tenía un plan A, un plan B y un plan C inclusive, y le ayudó a sacar adelante el compromiso. Confirmo a la Hormiga González como un goleador con carácter además, porque hace falta tener carácter para cobrar un penal al 101 frente a Keylor Navas. Y de Pumas también confirmo el repunte y el gran contraste que tiene en relación a la temporada pasada. ¿Tú con qué te quedas? ¿Tú qué confirmaste con el juego de ayer? Ciro, buenas noches, compañeros a todos, buenas noches. Sí, fue un partido muy atractivo, o sea, muy competitivo. O sea, ese nivel de juego de los dos equipos fue importante, porque realmente hasta da gusto, ¿no? Da gusto ver ese tipo de nivel de calidad y de entusiasmo y de entrega y de lucha y de variantes tácticas y estratégicas, como bien comentas. Qué pena que Pumas no haya aprovechado esta oportunidad después de tantos años en el que allá en el campo de Chivas es difícil ganarle, ¿no? Te lo digo por experiencia propia, como entrenador sobre todo, que por eso estaba recordando con Jorge esa final del 2004, que nos pitaron un penalti a 2 metros, que no era penalti, pero bueno, eso fue otra historia. Pero sí me gustó como espectador en este caso, el nivel futbolístico que mostraron los dos equipos. Entonces, yo como Puma me voy un poco triste porque en el programa anterior, compañeros, yo mencioné que era el momento idóneo para ganarle a Chivas. Para ganarle a Chivas, sí. Era el momento idóneo. Lo tuvieron. Y cuando iba 0-2, lo tenían ahí a modo. Se les escapó de las manos el triunfo. Y ese triunfo que hubiera sabido, pues no a 3 puntos, hubiera sabido a 5, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Dejaron escapar los Pumas una oportunidad buenísima para ganarle a Chivas, y eso porque la agresividad de Chivas en el segundo tiempo y luego el querer defender el marcador de 0-2, pues vino la diferencia. O sea, uno quería defender, el otro quería atacar. Y al final, el empate para Pumas es con sabor a derrota, y para Chivas es con sabor a triunfo. Sí, totalmente. Jorge, no sé, a mí me gustó cómo movió sus fichas Gabriel Milito. Algo no estaba funcionando y le dio la vuelta en el segundo a la tiempo. plantilla. En el segundo tiempo. Sí. Bueno, termina metiendo 3 delanteros y le funciona. Por eso destaco para la pregunta que hace Ciro, y buenas noches a todos, este nuevo escenario para el Guadalajara que pudo solventar. El verte abajo por 2 goles
es muy complicado, aunque sea en tu casa, ¿no? Y entonces Milito encuentra la manera de moverle a un equipo que yo sí creo que va a competir en la liguilla a pesar de las ausencias que pueda tener por los llamados a selección, porque sí hay en la banca capacidad y dinámica para poder solventar esto. Mi única duda es Wally, pero lo que me quedo porque no lo hemos visto, ¿no? Al portero. Me quedo obviamente en los números, que ya el Guadalajara es el primer equipo que asegura la liguilla, ya completamente. Me quedo con el carácter de la hormiga, porque no es fácil. En ese momento, cuando el partido está agonizando, casi la última jugada, que te enfrentes a Keylor Navas y después de haber fallado un penal anteriormente, lo metas. Me quedo con el comentario que hizo después del partido de selección, que dijo, me equivoqué en el cabezazo porque en lugar de girar, tendría que haber yo metido el frentazo. ¿Qué hizo en el primer gol? Metió el frentazo y pum, adentro. Son las cosas que él aprovecha, ¿no? Partidazo de Pumas. Sí me gusta este equipo de Universidad, que va a ser un serio contendiente, y que yo dejo esto, no es una liga de 3, ni de 4, ni de 5, ahí están otros 2. Para aquellos que dicen, no, la liga de 3 y la liga de 3 y la liga de 4 y la liga de 5, ahí están otros 2. Partido de liguilla. Partido de liguilla. Déjame agregar un detalle, porque es muy común en los entrenadores. Voy perdiendo y meto jugadores, delanteros. Ajá. Ahí los 3 háganse bolas en el mismo. No, espérame. Donar gente. Puso a su centro delantero, le respetó la posición, a Sepúlveda lo cargó un poquito por la izquierda, metió a Alvarado por el sector derecho y a Marín como media punta. O sea, los acomodó bien. Es que Milito está haciendo las cosas bien en todo sentido. Lo escuchas hablar, lo que dice, la calma con la que habla, ganando o perdiendo, y después lo que hace en los cambios. A mí me gusta más Romo, como lo estaba utilizando ya como central. Ayer dejó a Campillo, junto con Castillo y con Aguirre, y lo puso de segundo contención. No es el equipo original con el que empezó a levantar Chivas, pero le va moviendo. Y ayer, por ejemplo, sacó a Ledesma y sometió a Gómez, hizo cambios pensando un poquito ya en lo que viene, porque está muy consciente de que le van a quitar jugadores. Sí, lo de Brian Gutiérrez, porque hay quien dice... Eso lo dijo también ayer, ¿no? Es que ¿Por qué no juega de inicio? ¿Por qué no juega de inicio? Pues está encontrando la manera, y no necesariamente... En selección está rindiendo y está brillando, pero no necesariamente tiene que ser titular en el Guadalajara, porque cuando entra Marca rinde, diferencia. brilla y hace diferencia. Para un técnico no debe ser fácil esto de que la selección brilló en los 2 partidos de selección. ¿Cómo le hago para sentarlo y que sea suplente, pero que brille? ¿Y lo ¿no? viste qué derecho entró al partido en el segundo tiempo? O sea, lo bien que entró Brian al segundo tiempo, ahí en el medio campo, teniendo la pelota, poniendo pases a profundidad. Me gustó cómo entró Brian a este encuentro. Y lo que más me gustó fue que con todo lo que le movió Milito no se le desordenó el equipo. No. Continuó con Pero lo de el objetivo Brian, muy claro. Esas armas, Ciro, como técnico, uno debe de saber a quién me guardo para tener un revulsivo en el segundo tiempo. Y Brian seguramente habrá sido ese revulsivo que le dio la oportunidad, en este caso a Chivas. Tuve la oportunidad de coincidir en el avión de Chicago para Guadalajara, porque hice escala en Guadalajara, para luego venir para la Ciudad de México. Y coincidí con él, con Brian Gutiérrez, y estuvimos charlando, y también con Armando. Entonces, casualmente, lo que acabas de comentar, estuve charlando con Armando y le dije, oye, Armando, ese remate que tuviste con la selección y que remataste y giraste, yo te sugiero, te lo digo por experiencia, de que no pierdas de vista la pelota. Entonces, si viene y coloca tu cuerpo de tal manera para que pegues de frente a donde quieras dirigirla. Entonces me da gusto que le hayas comentado, porque se lo comenté y le asesoré a Armando, y me dio un gusto tremendo, no porque le haya metido gol a Pumas, sino porque hizo caso a lo que le había sugerido, y nada, me dio mucho gusto, y eso de tirar el penalti también hay que tenerlos bien puestos para afrontar esta situación. Hay momentos en el fútbol que marcan épocas, momentos que no solo se recuerdan por un gol, por un partido, por un resultado, sino porque representan el nacimiento de algo grande. Y lo que está haciendo la Hormiga González en este momento con Chivas no es una simple racha, es historia pura en la Liga MX. Sí, historia. Porque cuando hablamos de un jugador que rompe récords en una liga tan competitiva como la mexicana,
Cuando hablamos de un delantero sub 2-3 que supera registros desde la creación de los torneos cortos, estamos hablando de algo extraordinario. Y eso es exactamente lo que está logrando Armando González. Un jugador que hace apenas unos torneos era promesa y hoy es realidad. Un futbolista que pasó de ser una apuesta a convertirse en el referente absoluto del ataque del Guadalajara. Y todo esto se resume en un número que lo dice todo: 23 goles en un año futbolístico. 23. Una cifra que no solo lo coloca en la cima, sino que lo mete directamente en los libros de historia del fútbol mexicano. Porque no es cualquier marca, es la marca más alta para un mexicano sub 2-3 desde que existen los torneos cortos. Y eso, en una liga que ha visto pasar a tantos goleadores, a tantos nombres importantes, es simplemente brutal. Pero más allá de los números, hay algo que hace aún más especial este momento y es el contexto. Porque la Hormiga no está anotando en un equipo cualquiera, está haciéndolo en Chivas, un club con presión, con historia, con exigencia máxima, un equipo donde cada gol pesa, donde cada error se magnifica, donde cada partido es una prueba, y aún así el joven delantero ha respondido con goles, con personalidad, con carácter, porque no es solo que marque, es cuando marca, es cómo aparece en los momentos clave. Y el último partido contra Pumas es el ejemplo perfecto. Un doblete en un partido donde el equipo estaba contra las cuerdas, donde parecía que todo se venía abajo, y ahí apareció él. Minuto 70, gol. Minuto 90 más 12, penal, sangre fría y gol. 2 golpes que no solo rescatan un empate, que cambian completamente la narrativa del partido. Y eso es lo que hacen los grandes jugadores. Aparecen cuando más se les necesita. Pero este rendimiento no es casualidad, viene de un proceso, de una evolución, porque la Hormiga ya había dado señales en la Apertura 2025, donde compartió el título de goleo con Joao Pedro y Paulinho con 12 anotaciones. Pero lo que ha hecho en este Clausura 2026 es llevar su nivel a otro escalón. Ya suma 12 goles y todavía faltan jornadas. Es decir, no solo está repitiendo, está superando, está creciendo, está consolidándose. Y eso es lo que lo convierte en un jugador diferente, porque en el fútbol mantener el nivel ya es difícil, pero superarlo, eso es de élite. Y aquí es donde entra el siguiente nivel del análisis, porque ya no estamos hablando solo de la Liga MX, estamos hablando de la selección mexicana. Porque con este rendimiento la pregunta ya no es si la Hormiga merece estar en el Tri, la pregunta es si puede ser protagonista en el Mundial. Y eso es un salto enorme, porque ahí compite con hombres pesados, Raúl Jiménez con experiencia europea y mundialista, Santiago Jiménez consolidado en el fútbol internacional, Julián Quiñones con potencia y versatilidad, Germán Berterame con gol y presencia. Es decir, no es un camino fácil, pero lo que tiene la Hormiga es algo que no se entrena, momento. Y en el fútbol el momento lo es todo, porque puedes tener trayectoria, puedes tener nombre, pero si no estás en forma, no juegas. Y hoy el delantero de Chivas está en su mejor versión. Y eso lo pone en la conversación. Ahora, también hay que analizar su juego más allá del gol, porque no es un delantero que solo empuja la pelota. Es un jugador que entiende el juego, que sabe moverse, que puede jugar de espaldas, que asiste, que genera espacios. Y eso lo demostró incluso en los partidos con la selección ante Portugal y Bélgica. Aunque no marcó, dejó detalles. Mostró que puede asociarse, que puede participar en la construcción, que no es un delantero limitado. Y eso suma puntos porque en el fútbol moderno el 9 ya no es solo goleador, es un jugador completo. Y la Hormiga está en ese camino. Pero aquí es donde viene la parte más difícil, mantener este nivel. Porque una cosa es llegar y otra muy distinta es sostenerse. Porque ahora todos lo van a estudiar, todos lo van a marcar mejor, todos van a querer frenarlo, y ahí es donde se ve la verdadera grandeza, en la capacidad de reinventarse, de encontrar nuevas formas de hacer daño, de no depender de una sola virtud. Y ese es el reto que tiene por delante. Pero también hay otro factor que no se puede ignorar, y es el contexto del equipo. Porque Chivas está en un gran momento, líder del torneo, con una racha positiva, con confianza, y eso ayuda. Porque un delantero necesita un equipo que lo respalde, que lo abastezca, que le genere oportunidades, y hoy lo tiene. Pero ese contexto puede cambiar, porque vienen jornadas clave, viene el cierre del torneo, viene la presión de la liguilla, y ahí es donde todo se pone más complicado. Porque en esas instancias el margen de error es mínimo, y los goleadores tienen que aparecer.
Y ahí es donde la hormiga tendrá la oportunidad de dar el siguiente paso, de pasar de ser el goleador del torneo a ser el jugador que define campeonatos. Y esa es otra historia, porque no todos los goleadores son decisivos, pero los grandes sí. Y aquí es donde quiero dejar una reflexión final. Lo que estamos viendo con la hormiga González no es solo una buena racha, es el inicio de algo importante, es el nacimiento de un jugador que puede marcar una época en el fútbol mexicano. Pero todo depende de lo que venga ahora, de cómo maneje la presión, de cómo responda en los momentos clave, de cómo evolucione su juego, porque el talento ya lo tiene, el momento también, ahora falta lo más difícil, sostenerlo. Pero si lo logra, si mantiene este nivel, si sigue creciendo, entonces sí estaremos hablando no solo de un goleador, sino de una estrella. Y el fútbol mexicano necesita estrellas.